Vale, bueno, pues vamos ya con la última ponente de la mesa y también de la mañana, que ya, bueno, pues empezamos a estar cansados, ¿no? Bueno, voy rápido a ello entonces. Maribel Martínez Pérez es abogada, perteneciente al muy ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, con más de 20 años también en el ejercicio de la abogacía y en el Servicio Especializado de Atención Jurídica a la Mujer. Actualmente y desde hace unos años es la coordinadora de este servicio, además, y también es vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española. Decir, aunque ella ahora lo va a explicar más, que el Servicio de Atención Jurídica a la Mujer es quien presta el asesoramiento y la asistencia jurídica a las víctimas de violencia contra la mujer en Navarra. Es un convenio, mediante un convenio de gobierno con los 4 colegios de la abogacía de Navarra y que se viene prestando ya pues desde hace 20 años. Y Maribel, cuando quieras. Gracias, buenos días y gracias primero por la invitación, segundo por estar aquí a estas horas después de tan intensas jornadas y sobre todo quiero agradecer el que nos hayan invitado a este encuentro porque entiendo que los profesionales del derecho, desde nuestro servicio, desde los servicios que tenemos en todas las comunidades y en casi todo, en todo el territorio nacional, somos junto a los servicios asistenciales y a los profesionales de la psicología, los profesionales que estamos casi desde el primer momento con la víctima y cuya intervención va a durar más a lo largo del proceso de la víctima y de todo el procedimiento hasta que conseguimos o intentamos que salga de su proceso de victimización. Además, creo que es así por el interés que ha suscitado entre compañeras de ejercicio y compañeros que veo aquí dentro del público asistiendo a estas jornadas, lo cual demuestra la interrelación tan estrecha que tenemos que tener los profesionales en este ámbito y lo mucho que nos une. Como ha dicho Pilar, el Servicio de Asistencia Jurídica a la Mujer Maltratada en Navarra se creó en el año 1997 por un grupo de compañeras que de manera totalmente altruista lo crearon y de manera totalmente voluntaria en el 1997. En el año 1998, enseguida, pues a través de un convenio que se suscribió con el entonces Instituto Navarro para la Familia, hoy Instituto Navarro para la Igualdad, y a través de un convenio colaborativo subvencionan este recurso que, como muy bien ha dicho Pilar, está compuesto por los 4 colegios de abogados que tenemos en Navarra. 5 partidos judiciales son cubiertos por estos 4 colegios de abogados, que estamos Pamplona, Tudela, Tafalla y Estella. Es decir, yo represento a todos, pero somos 82 compañeros y compañeras que estamos elaborando el trabajo diario de este servicio en todo el territorio navarro y llegamos a todos los puntos de la comunidad foral. Estamos de guardia 365 días al año, 24 horas al día, como no puede ser de otra manera y como la ley nos exige. Y nuestro servicio, desde que se aprobó nuestra ley foral 14/2015 de 10 de abril, viene cubriendo todo tipo de violencias, venimos apoyando a las mujeres, venimos asesorándolas y asistiéndolas en cualquier tipo de violencia sobre la mujer que se genere. Es decir, no solo atendemos, como en otras comunidades, las violencias en la pareja o expareja, violencias domésticas o violencia sexual, sino que atendemos todo tipo de violencia, feminicidio, trata de mujeres y niñas, prostitución y o explotación sexual, matrimonios a edad temprana o forzados o concertados, mutilación genital femenina o cualquier otro tipo de violencia que se ejercía sobre las mujeres. Es decir, la ley foral ha hecho suyo el convenio de Estambul y nosotros podemos asesorar y trabajar con las mujeres sobre las que se ejerza cualquier tipo de violencia.
Como os decía, también trabajamos, pues como todas las demás compañeras que me han precedido en la mesa, intentamos trabajar en red, trabajamos también haciendo asesoramiento, quedamos también a través de los equipos AIF, que les llamamos aquí, que son los equipos asistenciales de asistencia integral a las víctimas, donde desarrollamos nuestra labor haciendo el asesoramiento jurídico, que nos gustaría siempre que fuera previo, pero a veces es simultáneo con los procesos judiciales, etcétera. Este servicio, por supuesto, es totalmente gratuito y se presta a cualquier mujer que esté viva, esté o incluso le ocurra cualquier incidencia cuando se encuentra en el territorio foral. Hay que decir que la intervención de las abogadas y los abogados, y yo os voy a hablar desde la experiencia de la abogada de trinchera, ya hemos tenido ya unas magníficas intervenciones como la de nuestra querida doña Esther Erice y nuestra querida doña Margarita Pérez Salazar, que os han explicado el marco legal, lo más interesante en el proceso judicial, las reformas, etcétera. Yo voy a hablar del trabajo de la letrada, que se encuentra de guardia cualquier día de la semana. El año pasado, en el 2017, he cogido esas cifras porque como el 18 todavía no lo tenemos cerrado y sabemos también que estadísticamente diciembre no es un mes muy bueno, en Navarra atendimos a si no me equivoco, la cifra eran 1.032 mujeres. De las cuales 486 las asistimos en Pamplona y zona norte. El resto fueron asistidas en el resto de colegios de abogados, como os he dicho. Se interpusieron 1.271 denuncias. Quiero decir que para una comunidad tan pequeña como es Navarra es un número bastante elevado. Estas cifras se han venido manteniendo durante los últimos años con pequeños altibajos, pero vamos, es un número considerable de denuncias. 486 denuncias requieren, como veis, más de una asistencia al día, más de una denuncia al día en Pamplona. Normalmente hay un abogado o abogada de guardia y tiene un refuerzo por la mañana para poder acudir a los dos partidos judiciales que tenemos en Pamplona. En el resto de colegios de abogados y en el resto de partidos judiciales solo hay una abogada de guardia. También todas las tardes tenemos en los días de diario un asesoramiento que a mí me gusta recordar a cada foro que voy. ¿Por qué? Porque entiendo que el asesoramiento previo es fundamental. Las estadísticas dicen que el 79% de las mujeres que se enfrentan a un proceso judicial no conocen absolutamente nada del proceso judicial. Eso va a llevar a que la señora, muchas veces inmersa en ese proceso, diga: esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo pensaba, me llevan de aquí para allá y no sé muy bien dónde me encuentro. El proceso judicial, todos sabemos que no es un proceso amable y además muchas víctimas no saben qué esperar de ese proceso. Las expectativas de las víctimas muchas veces no son que se castigue en muchas ocasiones al agresor, sino que deje de molestarla, que la deje vivir, que cese la violencia, que se minimice, que cese la violencia sobre sus hijos y que se deje de utilizar a sus hijos para seguir ejerciendo esa violencia. Por lo tanto, hay que ese asesoramiento me parece fundamental para que las víctimas, en este caso para que nuestras mujeres sepan a qué se van a enfrentar y tomen sus propias decisiones. Normalmente el acceso a los servicios jurídicos suele ser a través de las denuncias. En Navarra las llamadas, el 90% de las llamadas se producen a través del 112. El 112 inicia los mecanismos y llaman al abogado de guardia o abogada o las policías llaman al 112, nos avisan e inmediatamente acudimos a esa llamada. Normalmente nuestro primer contacto con la víctima es en dependencias policiales y además ya le han tomado la afiliación, la señora ha contado un poquito lo que está pasando o bien por intervención de la propia policía en el momento de la agresión.
Cuando la señora está interponiendo esa denuncia, pues ya en ese momento tú le explicas un poquito, mire, soy la abogada que le va a asistir, esté usted tranquila, que venimos para ayudarla, etcétera. Si vemos que está muy nerviosa o que es necesario, que se le ofrece siempre la asistencia psicológica, que entiendo que también es fundamental y que es un gran apoyo para las letradas y letrados que estamos en estos menesteres, porque si no, muchas denuncias no podrían seguir adelante, pero en ese momento pues la víctima está en shock, no está para mucho ruido. Empezamos con los papelitos, firme usted aquí, le vamos a dar todos los derechos que le asisten, usted tal, ya verá qué bien, esto es todo, firme aquí, vuelva a firmar, y la víctima está un poco en shock, como digo, y no entiende muy bien qué es lo que está pasando. Es fundamental explicarle exactamente a la víctima qué es lo que estamos haciendo. Vamos a interponer la denuncia. Es necesario que usted nos cuente qué ha pasado, pero no solo lo que ha pasado hoy, es que hay hechos fundamentales que en ese momento la víctima no recuerda, porque efectivamente, y como sobre todo vosotras y vosotros sabéis, porque os dedicáis al mundo de la psicología, en ese momento la memoria no está para recordar hechos fundamentales, que además van a ser los que nos van a poder llevar adelante el procedimiento, porque a pesar de todo lo que dicen todos los profesionales y que las que estamos y los que estamos aquí sabemos muy bien lo que pasa, el delito, los delitos de violencia contra la mujer son los delitos menos creídos. A nadie le cuestionan si tú vas a poner una denuncia, me han robado el coche, no te cuestionan que estás mintiendo, no te cuestionan y por qué dejó usted el coche allí en ese descampado y no lo dejó en otro sitio. Sin embargo, a las víctimas de violencia de género se las cuestiona constantemente. Seguimos teniendo una visión estereotipada, pero por todos los profesionales. Yo creo que es lo que decía Marta, ¿no? Que tenemos que también pensar en nosotros mismos y en cuáles son nuestras enseñanzas, cuáles son los estereotipos que tenemos interiorizados. Además, pues, esta interposición de la denuncia es un momento muy difícil. Entonces, este acompañamiento que se hace por parte de los profesionales en este primer momento, yo creo que es fundamental a la hora de que podamos llevar a buen término la denuncia hasta el final del procedimiento. Pero también tenemos que entender que, como todas las que estáis aquí, sabéis mucho mejor que yo, que existe este llamado ciclo de la violencia, que va a hacer, y muchas cuestiones que va a hacer a la señora ir y venir, y también hay que dejarle las puertas abiertas. Es muy frustrante para las abogadas el hecho de que después de una noche que has estado a las 3 de la mañana en comisaría con la señora, con los niños, con el bebé llorando, etcétera, etcétera, al día siguiente, todo el día en el juzgado, todo ha salido estupendo y a la semana vas al juzgado y te dicen que ha ido la señora y ha retirado la denuncia. Es frustrante porque además las letradas y los letrados lo que queremos son resultados, somos mentes prácticas y queremos resultados. Entonces, nos cuesta mucho entenderlo y es muy importante la formación en este sentido, como han dicho todos los compañeros que me han precedido, porque hay que conocer muy bien sus tiempos, sus espacios, sus ciclos, y a las letradas y letrados nos cuesta mucho, por eso es tan importante vuestra ayuda para nuestro trabajo, no solo para su recuperación, sino también para que nosotros podamos darles los tiempos que necesitan. Y mantener esas puertas abiertas, esos puentes, para que si la señora tiene que posteriormente volver a los juzgados, a las comisarías, no tenga el temor de decir, van a decir que por qué retiré, me van a cuestionar. El otro día estuve en una charla y oí que el psicólogo Daniel Kahneman en su tesis doctoral había relatado que cuando una mujer no denuncia en un primer momento se considera en su mayoría que miente. Creo que es entender muy poco el funcionamiento de los ciclos de las mujeres que están sufriendo violencia de género, pero es cierto que se las cuestiona en los juzgados.
cuando entramos en un proceso judicial, las abogadas y los abogados, y sobre todo desde la Subcomisión de Violencia de Género a la que yo pertenezco, del Consejo General de la Abogacía, se está intentando a través del Pacto de Estado que se incluya el asesoramiento a la víctima desde el primer momento de la denuncia. Si bien en Navarra se nos viene llamando ya hace muchos años, pues con mayor o menor acierto, pero casi siempre se nos viene llamando, es cierto que en otras comunidades no se llama letrado para la interposición de la denuncia. El letrado asiste directamente en el juzgado, sin conocer a la señora, la conoce en ese momento. Todos sabemos cómo es el funcionamiento de los juzgados. Días que hay 4 asuntos, 5 asuntos, tienen declaraciones, tienen detenidos, tienen otras cosas. Si estás en el de guardia no te quiero ni contar. Si encima no es un juzgado especializado y es mixto, como hay partidos judiciales, por ejemplo el juzgado de hoy, el juzgado especializado es un juzgado mixto, bueno, puede ser aquello el caos. Este primer contacto, cuando se va a interponer la denuncia con la señora, es muy bueno porque, como Margarita comentó, vamos a pedir también las medidas no solo penales, sino también las civiles. Este primer contacto nos ayuda a preguntarle, a valorar, a ver qué es mejor para ella, qué situación tiene, si tiene que salir de su vivienda, como hemos hablado, a los recursos de acogida, si lo mejor es que salga él, qué datos nos puede dar para valorar la situación también de las medidas civiles. No es baladí el hecho de que los abogados insistamos tanto en este tema de que se nos llame desde el primer momento. Ya sé que somos muy pesados, muy pesadas, somos muy pesadas. Yo en todos los foros a los que voy lo solicito. ¿Por qué? Si muchas veces se ha llamado solo al psicólogo, es raro, pero bueno, hay ocasiones. Pues que el psicólogo diga, pues llamen también ustedes al abogado. ¿Por qué? Porque se cuestiona luego cuando se pone una denuncia, se la cuestiona y ¿por qué esto tan importante, que es de tanta trascendencia penal? Que es que la señora no tiene por qué saber la trascendencia penal de un hecho que está contando. No lo dijo usted ayer, o sea, dijo usted que la llama mala madre, pero no dijo usted que la dice de todo, que la amenaza de muerte, que no será que como ya ha estado con la abogada ya le ha dicho mejor cuenta esto. No, es que en ese momento, y para la señora, para la víctima, a lo mejor el peor insulto es que la llame mala madre, pero nosotros sabemos que ese insulto tendrá menor trascendencia jurídica que unas amenazas de muerte. Y nosotros, cuando estamos en la denuncia, le preguntamos, ¿y qué más le dice? Y hay muchas veces que la vergüenza les lleva a no contar la realidad de muchas cosas. Y hay que ir un poquito, pues, intentando que en esa acogida, en ese sentirse bien, en ese empatizar, ella pueda desarrollar el relato de la denuncia para que esos hechos que está contando tengan una trascendencia penal que pueda llevar a buen término, que podamos llevar a buen término. También es importante porque muchas veces desde las policías se tiende a generalizar. Pide usted la orden de protección, que es mucho mejor para usted. Vamos a ver, es cierto que la orden de protección es una herramienta que hay que utilizar cuando sea necesaria. Y yo esto lo digo muchas veces porque no siempre la orden de protección es beneficiosa ni es necesaria. Hay, como luego vemos en las valoraciones de riesgo, que efectivamente es una herramienta que a las abogadas y abogados nos sirve muchísimo, que vemos que hay un riesgo no apreciado o no hay un riesgo porque no comparten domicilio, por muchos factores. Y pedir esa orden de protección que sabemos que no se le reconoce a todo el mundo, y eso que en Navarra tenemos un alto índice de concesiones de órdenes de protección, un 70%, que está alrededor de la media nacional o un poquito más alta, porque, por ejemplo, en Cataluña hasta hace muy poco eran como de un 10, un 5%, una barbaridad, sean muy pocas. Un 5% respecto a Navarra, que ya digo que son un 70%. Pero a veces el hecho de que no se conceda esa medida hace a la víctima pensar que no se la está creyendo. Yo muchas veces le digo, mira, creo que no es necesario, aunque en policía hayas pedido, yo creo que no es necesario, vamos a valorar si realmente necesitas esta medida, si realmente se adecúa a tus necesidades, porque luego corres el peligro de que no tengo con quién mandar a los niños, y que genera en ella un estrés y un arrepentimiento de haber interpuesto la denuncia, a lo mejor el que le sea concedida. Quiero decir que todo esto también hay que valorarlo pues conforme a las herramientas que nos vais dando, como la valoración del riesgo, etcétera, y decir, bueno,
bueno, vamos a ver si es posible que es fundamental que te la den por estos motivos, o no es necesaria en este momento, y siempre a lo largo del procedimiento y conforme a las diferentes valoraciones que van haciendo las policías en el seguimiento de las víctimas, podemos solicitarla en un momento posterior. Entonces, es importante también no generar expectativas en la víctima, porque hay muchas veces que las víctimas, y cuando vamos a foros en los que las víctimas hablan, vemos que se sienten frustradas porque se ha generado en ellas unas expectativas que después no se han cumplido. A mí me dijeron, pide la orden de protección, que te la van a dar, que sí, que no te preocupes, y luego cuando fui allí y su señoría no me la dio, pues yo me sentí que no me creían, y sin embargo él se creció porque me reforzó su posición de, ves, no te han creído porque estás loca, porque mientes. Entonces hay que valorar cada situación concreta y, por suerte, los letrados y letradas que estamos en este recurso que es especializado y para el cual tenemos una formación y se nos exigen unos requisitos, también conocemos el foro en el que estamos, conocemos normalmente, sobre todo en una comunidad pequeña como la nuestra, conocemos a las juezas que van a resolver, a los fiscales que van a venir, etcétera, etcétera. Intentamos darles a los fiscales el material, porque los fiscales vienen a la comparecencia, pero no han hablado con la víctima, no saben su situación personal, no conocen sus necesidades, conocen la declaración del señor, del investigado en este caso, y el relato que ha hecho la señora en la denuncia. Entonces, cuando nosotros pedimos la medida y la argumentamos, pues el fiscal escucha y podemos darle esas herramientas que él necesita para valorar si esa orden de protección es necesaria y las medidas civiles que, como bien ha comentado Margarita, referentes a las visitas, guarda y custodia, uso del domicilio, etcétera, etcétera, solicitamos, pues ellos también saben que las hemos ajustado porque hemos hablado previamente con la víctima, por lo cual es importante tener ese tiempo para hablar con la víctima y poder trasladar esto. Luego también tenemos que tener en cuenta que los requisitos que se exigen a la víctima como testigo víctima para enervar la presunción de inocencia en nuestro derecho penal están muy establecidos por las sentencias del Tribunal Supremo, la ausencia de incredibilidad subjetiva, la persistencia en la incriminación, etcétera, etcétera. Están muy tasadas. En estos delitos, la mayoría de las veces, el único testigo es la propia víctima. Entonces, para que el testimonio de la víctima, si no hay mayor prueba periférica, pueda enervar esa presunción de inocencia, hay que dotarla de muchos recursos. Y esto viene al hilo de qué pasa con me decía Pilar, qué pasa, me apuntaba, ¿podías comentar qué pasa cuando una víctima se ha sometido a un tratamiento terapéutico y 2 años después de los hechos nos vamos a juicio, ¿vale? A una magistrada o magistrado que conoce a la víctima ese día y al victimario también ese día, y a lo mejor no hay más prueba periférica, ni ella no había contado nunca nada hasta ese día que por el motivo que sea se puso la denuncia, y ella estaba relatando hechos de 10 años de convivencia sin que lo supiera nadie, porque por vergüenza, etcétera, por muchos factores. Vale, pues ahora resulta que, como seguimos con esta mente estereotipada, viene una víctima ideal que se ha puesto sus mejores galas para ir al juzgado, porque va a estar él y quiere que la vea estupenda además, para que se fastidie, porque eso pasa y lo sabemos. Y declara sin venirse abajo, sin derrumbarse, sin montar un drama, y entonces, pues a lo mejor la juez o el juez dice, pues yo no la veo tan mal para todo esto que cuenta. Si a mí me hubiera pasado todo esto, estaría, vamos, arrastrándome en la miseria, estaría en una cueva. ¿Qué pasa? Que ha tenido un tratamiento terapéutico que ha dado resultado. Por eso también os pido encarecidamente que nos hagáis informes. ¿Por qué? Porque el juez dice, papelito, a ver, documentación económica, sí, cuánto gana, cuánto no sé qué, sí, es total, un parte de lesiones, mira, ¿qué dice el parte de lesiones? Dice el forense que, ¿vale?, que 5 días ¿vale? Los informes, ¿por qué son esenciales para nuestro trabajo?
porque el juez se deja apoyar por los profesionales. Y en esto los profesionales sois vosotros y vosotras. Sois los que intervenís con ellas, los que hacéis el tratamiento terapéutico, los que podéis contar cómo vino, qué pasó y por qué está como está, ¿vale? A través de vuestra intervención y de esa figura del testigo perito que se han inventado un poco para que vosotras nos podáis contar que todo esto, ¿no? Y además yo el otro día oí a Pachi que le decía a una psicóloga, y además yo cuando vais hago una... Pachi es el fiscal, perdón, de violencia, y decía, uno de los fiscales que tenemos, decía, yo además cuando ya no sé qué preguntar, porque claro, yo soy profano a vuestro trabajo, yo lo que hago es, y el fiscal normalmente nunca ha hablado con los profesionales antes, ni con la trabajadora social, ni con el psicólogo, normalmente no. Hay veces que sí, pues por la relación que les une y demás, pero hay veces que no. Y entonces digo, bueno, ¿quiere usted contar algo más al respecto? ¿Cree usted que hay algo de importancia que nos tenga que decir? Y os abre la puerta para que podáis relatar el por qué, porque si no muchas veces se cuestiona el que la víctima esté también. Parece increíble, pero es así. También oía el otro día a Josean en una charla que decía que es muy importante también el tratamiento, cuando se suspenden las penas y el tratamiento que se hace con los maltratadores, que esos 2 años de suspensión de las condenas les permiten a ellos trabajar con los maltratadores y hacer durante un tiempo continuado un trabajo que efectivamente pues nos va a llevar al 50% o a las 50 personas o el no sé cuánto por ciento o el 20% de éxito en los tratamientos. Pues bienvenidos sean, bienvenidos sean. Respecto a las modificaciones a través del Pacto de Estado sobre la patria potestad y que se está haciendo el tratamiento a los niños, etcétera, me parece fundamental. Los niños y las niñas de nuestras víctimas son víctimas directas. Por fin, ya era hora, que esto se venía reclamando, que se consiguiera, que se las considerara víctimas directas. Por lo que sea, por la exposición que sea, no porque lo vean, sino por la escucha, por los miles de tipos de exposiciones que hay de los niños a la violencia, y vosotros lo sabéis. Yo recuerdo un asunto ya hace tiempo que tuve, que se trató al agresor y al niño de 12 años que estaba reproduciendo los roles del padre, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante también atender a las necesidades especiales de las víctimas. Sabemos todos que hay víctimas especialmente vulnerables por idioma, por discapacidades, en fin, atender a todos estos temas y también hacerlos constar en los informes, en vuestros informes, porque todo esto nos va a ayudar a sacar adelante el procedimiento. También yo entiendo que para vosotros lo de empatizar, crear un clima de confianza, a lo mejor es más fácil. Para las abogadas y abogados es complicado porque nuestro proceso es rápido, vamos corriendo, tenemos muchas mujeres, a veces nos exigen un grado de atención que no les podemos dar por exigencias de tiempo, materiales y demás. Entonces es muy importante que cuando vosotras, y además se nota mucho cuando vosotras estáis interviniendo, que esa intervención les hagáis ver que el espacio jurídico y judicial, que no es nada amable, tiene sus tiempos, que no desesperen, que llega tarde pero llega, y que a veces la recuperación no viene por el proceso judicial ni por la condena. Es verdad que yo veo muchas víctimas, he visto muchas víctimas que no les han condenado finalmente a los agresores, pero que todo ese proceso les ha hecho empoderarse, les ha hecho recuperarse y les ha hecho finalmente, les hemos podido ayudar, por lo menos ya que entiendo que a veces la condena al maltratador en muchos casos las ayuda mucho, pero en otros casos no es su fin último. Su fin último es salir del ciclo, y en ese ciclo también a veces el sistema, o sea, el proceso judicial ayuda. Y bueno, pues no me extiendo más, que ya me han dicho que el tiempo, yo como abogada me estaría hablando todo el día. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias, Maribel. Como vamos ya con media hora de retraso, vamos a dar paso si alguien quiere una pregunta, 2 como máximo, y ya hacemos la parada de mediodía. ¿Os parece?
Bueno, pues darle la enhorabuena a todas las ponentes de la mesa porque ha sido súper práctico y a mí me ha encantado. Yo quería hacer una pregunta a Marta. Marta, los 3 ejes de intervención que también me ha gustado muchísimo, porque es verdad que nos centramos en la atención, la atención a la mujer, pero claro, el tema de redes sociales y el tema comunitario es fundamental, y ya no solamente por prevención, sino incluso como factor protector a veces, por el tema del apoyo social, la soledad, etcétera, el aislamiento. Pero quería preguntarte específicamente, ese funcionamiento de equipo interdisciplinar de manera horizontal, realmente cómo se elige al profesional de referencia que va a llevar el caso. ¿Cómo se elige? Porque ahora es un tema muy candente de la elección del profesional de referencia, de los equipos a nivel horizontal. Me ha parecido excelente y un poquito para que nos lo digas. Gracias a todas. A ver, nosotros lo hacemos de 2 formas diferentes. Una sería aquella persona profesional que la mujer ya considera referente, o sea, aquella persona a la que va más, a la que cuando tiene el primer problema es a la primera que llama, ¿no? Entonces nos basamos también un poco en lo que ella ya nos está dando esa indicación, ¿no? Y otro, dependiendo del caso, si no encontramos, por ejemplo, si vemos que la mujer va igualmente a todos los servicios y tal, lo que hacemos es aquellas donde esté el peso de la intervención en ese momento, ¿no? Yo recuerdo un caso donde teníamos una mujer que estaba muy judicializado su proceso y había mucho malestar jurídico, y entonces Oficina de Atención a la Víctima del Delito fue quien llevaba la referencia del caso. Y nosotros estábamos, o sea, cuando pasaba cualquier cosa, a la mujer le decíamos, vete a fulanita, ¿te acuerdas que...? Porque eso se le comunica a la mujer. La referente de tu caso en estos es fulanita, ¿no? Entonces siempre iba para allá. Hacemos así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y la última? ¿No? Bueno, pues entonces, nada, terminamos y tomamos el merecido descanso. Recordar que a las 4 retomamos las mesas de la tarde.